Con su ejército al borde del colapso tras 3 días de masacre incesante, el nuevo emperador Macrino no preparó una carga final, sino el envío de una embajada. Su arma más poderosa ya no era la espada de sus legionarios, sino una verdad devastadora que podía salvarlos a todos o condenarlo a él como un traidor indigno. La guerra, iniciada por la arrogancia de un hombre, ahora solo podía terminar con la confesión de su asesinato. El polvo de Mesopotamia, espeso y ocre, se pegaba a la sangre y al sudor de sus hombres, un sudario tejido sobre 3 días de carnicería cerca de Nisibis. Macrino observaba desde su tienda, el estandarte del águila imperial ondeando lánguidamente sobre él, un símbolo de poder que sentía tan frágil como el hilo de su propia vida. El peso de la púrpura imperial era frío sobre sus hombros, un manto robado en un acto de desesperación y ambición que ahora amenazaba con ahogarlo. Afuera, el sonido metálico de las armas siendo limpiadas y las voces bajas de los centuriones tratando de infundir coraje en las filas mermadas eran un requiem para los miles que ya habían caído. La verdad que estaba a punto de desatar era un veneno y un antídoto a la vez. Tenía que funcionar, porque la alternativa era la aniquilación total, un final ignominioso para el primer emperador de Roma que no había nacido en la clase senatorial, sino que había ascendido desde las filas ecuestres. Un final que probaría a sus detractores en Roma que un simple prefecto pretoriano nunca debió soñar con el trono. Todo había comenzado meses antes, bajo el sol implacable de Oriente, con la ambición desmedida de otro hombre. El emperador Caracalla, cuyo nombre oficial, Marco Aurelio Antonino, había sido eclipsado por el apodo de una capa con capucha gala que favorecía, anhelaba una gloria que rivalizara con la de Alejandro Magno. Veía en el debilitado Imperio Parto la oportunidad perfecta para una conquista fácil, una campaña que inscribiría su nombre en la historia con letras doradas. En el año 217, con las legiones ya concentradas en la frontera oriental, las tensiones con el rey parto, Artabano V, habían llegado a un punto crítico. Caracalla, sin embargo, no tenía interés en la sutileza de la diplomacia. Para él, la guerra era una extensión natural de su voluntad, y la paz, una interrupción tediosa. Cuando Artabano, un monarca astuto y consciente del poderío romano, envió una delegación de sus más altos nobles para negociar una salida pacífica, les ofreció un gesto de apaciguamiento, esperando evitar un conflicto que sabía sería costoso para ambos imperios. Los diplomáticos partos llegaron al campamento romano bajo estandartes de tregua, sus ropas de seda y sus modales refinados, un stark contraste con la brutalidad marcial de las legiones. Traían consigo promesas de cooperación y respeto a las fronteras, hablando de un futuro de comercio y coexistencia. Caracalla los recibió con una sonrisa helada, una máscara de cordialidad que apenas ocultaba el desprecio en sus ojos. Los invitó a un banquete, les sirvió el mejor vino romano y escuchó sus propuestas con una paciencia fingida. Los partos, aliviados, creyeron que habían tenido éxito, que la razón había prevalecido sobre la sed de sangre. Pero la razón había abandonado a Caracalla hacía mucho tiempo, si es que alguna vez la había poseído. En medio de la noche, mientras los enviados dormían, seguros en la sagrada protección de su estatus diplomático, los soldados de Caracalla irrumpieron en sus tiendas. La masacre fue rápida y brutal. Hombres que habían llegado para hablar de paz fueron asesinados a sangre fría, sus cuerpos arrojados como basura fuera del campamento. El mensaje era inequívoco. Roma no negociaba, conquistaba. La noticia del asesinato de sus diplomáticos llegó a Artabano V, no como un informe, sino como un trueno. Su dolor se transformó en una furia glacial. Había ofrecido la paz y recibido a cambio una matanza. La afrenta no era solo contra él, sino contra el honor de todo el imperio parto. Inmediatamente movilizó a sus ejércitos, llamando a los estandartes de cada rincón de su vasto reino. Su fuerza no residiría en la infantería,
sino en el orgullo de Partia, su caballería. Arqueros a caballo, ligeros y mortales, capaces de danzar alrededor de las pesadas formaciones romanas, lanzando nubes de flechas. Y, por supuesto, los temibles catafractos, hombres y caballos completamente envueltos en armaduras de láminas de metal, una muralla viviente de hierro y furia cuya carga podía hacer añicos cualquier línea de infantería. El objetivo de Artabano era simple y absoluto. Quería la cabeza de Caracalla. Mientras Artabano reunía su marea de jinetes, una tormenta diferente se gestaba dentro del propio campamento romano. El comportamiento de Caracalla se había vuelto cada vez más errático y paranoico. Veía traidores en cada sombra y conspiraciones en cada susurro. Su crueldad no se limitaba a sus enemigos. Sus propios oficiales y senadores vivían con un miedo constante a su ira impredecible. Entre los que observaban esta espiral descendente con creciente alarma estaba Opilio Macrino, uno de los 2 prefectos del pretorio. Macrino era un hombre de origen mauritano, un jurista competente y un administrador capaz que había ascendido gracias a su inteligencia y diligencia. No era un soldado nato como muchos de sus pares, pero entendía el poder, y lo que es más importante, la fragilidad de éste. Durante la preparación de la campaña parta, un vidente le había hecho una profecía a Caracalla, una que el emperador, en su arrogancia, había ignorado. Pero la noticia de otra profecía, una que circulaba en secreto por Roma, llegó a oídos de Macrino. Decía que él mismo, Macrino, y su hijo, estaban destinados a suceder a Caracalla. En el clima de terror que imperaba, tal profecía no era una promesa, sino una sentencia de muerte. Macrino sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Caracalla se enterara y actuara. La supervivencia se convirtió en su única motivación. Con la precisión de un jurista redactando un caso, comenzó a tejer una conspiración. Se acercó a otros oficiales descontentos, hombres que temían por sus vidas, o que estaban asqueados por la depravación del emperador. El instrumento de su plan sería un soldado llamado Julio Marcial, cuyo hermano había sido ejecutado por orden de Caracalla por un delito inventado. El odio de Marcial era personal y profundo, lo que lo convertía en el asesino perfecto. El momento llegó durante un viaje de Caracalla al Templo de la Luna cerca de Carras, no lejos de donde el general Craso había encontrado su desastroso final contra los partos siglos antes. En un momento en que el emperador se apartó de su guardia para orinar, Marcial se acercó, como si fuera a entregar un mensaje. Con un movimiento rápido, hundió una daga en la espalda del emperador. Caracalla se desplomó sin un grito, su sangre empapando la tierra que había venido a conquistar. En la confusión que siguió, el propio Marcial fue abatido por la leal guardia germana del emperador, silenciando al asesino, pero no la pregunta que flotaba en el aire. ¿Quién había estado detrás de él? Macrino actuó con una velocidad y una audacia que sorprendieron a todos. Lloró la muerte de su emperador con lágrimas de cocodrilo. Dirigió la caza de los supuestos conspiradores, asegurándose de que cualquier rastro que llevara a él fuera borrado, y se presentó ante las legiones como el único hombre capaz de mantener el orden en medio del caos. Con el ejército parto de Artabano V, aproximándose como una tormenta de arena en el horizonte, argumentó que no había tiempo para esperar a que el Senado en Roma eligiera un sucesor. El ejército necesitaba un líder, aquí y ahora. Las legiones, desconcertadas por la muerte de Caracalla, pero temerosas de la inminente batalla, lo aclamaron emperador. Macrino se puso la púrpura, el peso de su crimen y de un imperio sobre sus hombros. Había tomado el poder, pero ahora tenía que defenderlo, no en los pasillos del Senado, sino en un campo de batalla contra un enemigo que venía a vengar la misma traición que él ahora personificaba, aunque Artabano aún no lo supiera. Creía que seguía luchando contra el traicionero Caracalla. Y así llegaron a las llanuras de Nisibis.
una ciudad cuya posesión era crucial para el control romano de la Mesopotamia superior. Macrino, ahora emperador Marco Opilio Severo. Macrino Augusto sabía que no podía permitirse ceder ni un ápice de terreno. Una derrota aquí no solo significaría la pérdida de una provincia estratégica, sino que también sería la prueba para sus enemigos en Roma de que era un líder débil e ilegítimo. Debía ganar, y debía hacerlo de forma decisiva. Desplegó sus legiones, quizás unas 7 en total, sumando cerca de 30.000 a 40.000 hombres, en la formación de batalla romana por excelencia, la triplex Acies. 3 líneas de infantería pesada, un muro de escudos, acero y disciplina que había conquistado el mundo conocido. Entre los manípulos de legionarios, colocó estratégicamente a sus tropas auxiliares, honderos baleares, arqueros sirios y escaramuzadores ligeros, cuya función sería romper el ímpetu de cualquier carga de caballería antes de que alcanzara la sólida muralla de la infantería. El ejército de Macrino era un ejército predominantemente de infantería, lento pero increíblemente resistente, diseñado para batallas de desgaste. En el otro lado del campo, Artabano V contemplaba la línea romana con una mezcla de desprecio y cautela. Su ejército era un reflejo de la cultura parta, completamente montado. No tenía una sola unidad de infantería. Al frente, una vasta pantalla de arqueros a caballo, jinetes ligeros que eran maestros del famoso disparo parto. La táctica de fingir una retirada para luego girar en la silla y disparar una flecha mortal contra sus perseguidores. Detrás de ellos, en el centro y los flancos, se encontraba el núcleo de su poder, los catafractos. Eran la antítesis de los arqueros ligeros. Jinetes pesados, blindados de pies a cabeza con armaduras de escamas o de bandas que también cubrían a sus poderosos caballos. Armados con una larga y pesada lanza llamada contos, que manejaban con ambas manos, su carga era como la de un terremoto. Y en la retaguardia, una adición exótica pero efectiva. Camellos blindados con jinetes, cuya altura les daba una excelente plataforma de tiro y cuyo olor, según se decía, enloquecía a los caballos romanos que no estaban acostumbrados. El plan de Artabano era simple: usar a sus arqueros a caballo para acosar, debilitar y desordenar las líneas romanas, obligándolas a romper su formación para perseguirlos. Una vez que las legiones estuvieran desorganizadas y expuestas, desataría la carga apocalíptica de los catafractos para aplastarlos por completo. Era una sinfonía de movilidad contra una fortaleza de acero, y la batalla por Mesopotamia estaba a punto de comenzar. El primer día de la batalla amaneció bajo un sol blanco y abrasador. El aire vibraba con una tensión palpable. Macrino, un comandante experimentado a pesar de no ser un general nato, sabía que el mayor error que podía cometer era dejarse llevar por las provocaciones de los partos. Ordenó a sus hombres que mantuvieran la formación a toda costa. «Mantened la línea. Que vengan a nosotros. Su fuerza está en el espacio abierto, la nuestra en nuestros escudos unidos», gritaban los centuriones a sus hombres. La batalla comenzó no con el choque de espadas, sino con un silbido agudo que creció hasta convertirse en un rugido. Miles de arqueros a caballo parto surgieron como un enjambre, galopando en amplios círculos frente a las líneas romanas, justo fuera del alcance de los pila, jabalinas, de los legionarios. Se inclinaban sobre sus monturas, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía con sus caballos, mientras desataban una lluvia incesante de flechas. El cielo se oscureció momentáneamente bajo las nubes de proyectiles. Los romanos reaccionaron con una disciplina forjada durante siglos. Se escuchó la orden «¡Testudo!». Miles de escudos rectangulares se alzaron al unísono, encajando unos con otros para formar un caparazón impenetrable sobre las cabezas y al frente de la formación. Las flechas repiqueteaban inofensivamente contra la pared de escudos,
cayendo al suelo como una lluvia de granizo metálico. El sonido era ensordecedor, una cacofonía de madera, metal y los gritos de los pocos desafortunados que eran alcanzados en los tobillos o a través de alguna pequeña brecha. Durante horas el acoso continuó. Los partos cambiaban caballos frescos, reponían sus carcajes y volvían a la carga, probando las defensas romanas desde todos los ángulos. El sol golpeaba las armaduras romanas, convirtiéndolas en hornos. El agua escaseaba. Los hombres sudaban, maldecían y esperaban, su paciencia y disciplina puestas a prueba hasta el límite. Artabano observaba, frustrado. La tortuga romana no se movía. Sus arqueros estaban gastando miles de flechas, pero el núcleo del ejército romano permanecía intacto. Sabía que tenía que forzar la situación. Dio la señal. El cuerno de guerra de los catafractos sonó, una nota grave y profunda que pareció hacer temblar la tierra. La élite de su ejército comenzó a moverse. Primero al paso, luego al trote, y finalmente a una carga atronadora. El suelo vibraba bajo los cascos de miles de caballos blindados. Era un mar de metal y furia, con las puntas de los contos brillando bajo el sol, apuntando directamente al corazón de las legiones. Los legionarios se prepararon para el impacto. Plantaron sus pies firmemente en el suelo, apoyaron sus pesados escudos y prepararon sus jabalinas. El estruendo era inmenso, un océano de metal a punto de estrellarse contra una roca de voluntad humana. Pero Macrino, observando desde una posición elevada, vio una oportunidad en medio de la amenaza. La carga de los catafractos, aunque aterradora, era un ataque directo y predecible. Mientras toda la atención de Artabano estaba centrada en romper el frente romano, sus flancos, donde se movían los arqueros a caballo más ligeros y vulnerables, estaban relativamente expuestos. En un movimiento audaz, Macrino ordenó a una parte de su propia caballería, principalmente jinetes mauritanos leales a él, y a algunas cohortes de infantería ligera, que se separaran del cuerpo principal y realizaran una amplia maniobra de flanqueo. La maniobra fue un éxito rotundo. Mientras los catafractos chocaban contra el muro de escudos romanos, en un pandemonio de lanzas rotas, caballos caídos y gritos de agonía, la fuerza de flanqueo de Macrino cayó sobre los desprevenidos arqueros a caballo partos. Cogidos por sorpresa y no equipados para el combate cuerpo a cuerpo, los jinetes ligeros se rompieron. Cientos fueron derribados de sus caballos y masacrados por la infantería romana. Artabano, al ver su flanco desmoronarse y a sus preciosos arqueros siendo aniquilados, se dio cuenta de que había sido superado tácticamente. Su carga principal se había estancado contra la disciplina romana, y ahora estaba perdiendo una parte vital de su ejército. Con la furia de un jugador que ha perdido una mano crucial, ordenó una retirada ordenada. Los catafractos se retiraron lentamente, su armadura protegiéndolos de los ataques romanos, mientras los supervivientes de los arqueros a caballo se dispersaban. Macrino había ganado la primera ronda, pero la victoria tuvo un sabor amargo. En su retirada, los partos demostraron por qué eran tan temidos. Los arqueros a caballo, incluso en la retirada, ejecutaron su famosa táctica. Mientras galopaban alejándose, se giraron en sus sillas y dispararon una última andanada de flechas contra la fuerza de flanqueo romana, que ahora, lejos de la protección del cuerpo principal del ejército, estaba completamente expuesta en campo abierto. Las flechas partas encontraron su blanco con una precisión letal. Los jinetes mauritanos y los legionarios ligeros que momentos antes celebraban su victoria, ahora caían de sus caballos o se desplomaban en el suelo, con flechas sobresaliendo de sus espaldas y cuellos. Macrino había asestado un duro golpe a Artabano, pero Artabano le había devuelto el golpe con creces, causando pérdidas significativas a la fuerza de Macrino. Al caer la noche, el primer día de batalla terminó.
No hubo un vencedor claro. Ambos bandos se retiraron a sus campamentos para lamer sus heridas, contar a sus muertos y prepararse para el día siguiente. El aire olía a sangre, y el silencio de la noche era interrumpido por los gemidos de los heridos. La guerra apenas había comenzado. El segundo día comenzó con una atmósfera sombría. Ambos comandantes habían aprendido lecciones costosas el día anterior. Artabano ya no subestimaría la resistencia de la infantería romana, y Macrino era ahora dolorosamente consciente de la letalidad de la táctica de atacar y huir de los partos. Sabía que una victoria por desgaste era imposible. Su ejército, aunque disciplinado, estaba en territorio enemigo y sus líneas de suministro eran vulnerables. Necesitaba un golpe decisivo. Fue entonces cuando su mente, la de un jurista entrenado en el engaño y la estrategia, ideó una trampa. Ordenó a sus hombres que reanudaran la lucha, pero esta vez, después de un breve enfrentamiento, debían fingir una retirada. No una huida caótica, sino una retirada controlada, diseñada para parecer que las legiones estaban al borde del pánico. El objetivo era tentar a Artabano, hacerle creer que la moral romana finalmente se había quebrado, y que una carga masiva podría acabar con ellos de una vez por todas. Mientras las tropas romanas se retiraban lentamente, otra unidad, trabajando febrilmente bajo el velo del polvo y la confusión de la batalla, ejecutó la segunda parte del plan. Sembraron el terreno por el que se estaban retirando con miles de tribuli, también conocidos como abrojos o caltrops. Eran armas diabólicamente simples, 4 púas de hierro afiladas, soldadas de tal manera que, sin importar cómo cayeran, una púa siempre apuntaba hacia arriba. Eran el terror de la caballería y de los pies descalzos. Artabano, observando desde la distancia, vio exactamente lo que Macrino quería que viera, una línea romana que flaqueaba, que retrocedía. Su rabia por las pérdidas del día anterior nubló su juicio. La oportunidad de aniquilar al odiado ejército romano en una carga gloriosa era demasiado tentadora para resistirla. Creyendo que el enemigo huía, ordenó a su caballería pesada, a sus preciados catafractos, que cargaran y los destruyeran. «¡Adelante! ¡Acabad con ellos! ¡No dejéis que ni uno escape!», rugió. La tierra volvió a temblar. Los catafractos, ansiosos por vengar la frustración del día anterior, galoparon con un ímpetu renovado. El campo de batalla estaba cubierto por una espesa nube de polvo levantada por miles de cascos, una neblina que ocultaba perfectamente la trampa mortal que los esperaba. Cargaron a ciegas hacia lo que creían que era una victoria fácil. El resultado fue una catástrofe. Los caballos de la primera línea, galopando a toda velocidad, pisaron los tríbuli. Las afiladas púas de hierro penetraron en sus pezuñas, desgarrando carne y tendones. Los animales relincharon de dolor y se desplomaron, lanzando a sus jinetes blindados al suelo con una fuerza terrible. Los jinetes de las filas siguientes, incapaces de detenerse a tiempo, chocaron contra sus camaradas caídos, creando un amasijo espantoso de hombres y caballos, un caos de metal retorcido y huesos rotos. La carga imparable de los catafractos se desintegró en un instante. Los jinetes, cuyas armaduras los hacían casi invencibles a caballo, eran torpes y vulnerables una vez en el suelo. Muchos quedaron atrapados bajo sus propias monturas. Otros resultaron heridos por la caída. En ese preciso momento, la retirada romana se detuvo. Con un rugido atronador, las legiones dieron media vuelta y cargaron. Cayeron sobre los catafractos desmontados y desorganizados con una furia fría y eficiente. Los legionarios, con sus cortas y mortales gladius, apuñalaban a los partos a través de las articulaciones de sus armaduras, en el cuello, en las axilas. La élite del ejército parto, los jinetes que habían aterrorizado a Roma durante siglos, fue masacrada con una facilidad espantosa.
La trampa de Macrino había funcionado a la perfección. Artabano observaba con horror desde la retaguardia, viendo cómo su fuerza de choque era aniquilada. La astucia de un jurista romano había superado a la fuerza bruta de sus nobles jinetes. Una vez más ordenó la retirada, pero esta vez no fue ordenada. Ni fue una huida desesperada para salvar lo que quedaba de su ejército. El segundo día perteneció a Roma, pero el coste había sido terrible para ambos bandos. El campo de batalla estaba sembrado con los cuerpos de los mejores guerreros de Partia, sus armaduras brillando inútilmente bajo el sol poniente. Pero el ejército de Macrino también estaba agotado, sus filas mermadas y su moral peligrosamente baja. Habían ganado una batalla, pero la guerra continuaba, y Artabano, aunque humillado, seguía siendo un enemigo peligroso y lleno de odio. Llegó el tercer día, y con él, la desesperación. El aire estaba viciado con el hedor de la muerte. Ambos ejércitos eran sombras de lo que habían sido. Artabano, habiendo perdido una gran parte de sus catafractos, sabía que no podía permitirse más maniobras sutiles. Su rabia y su deseo de venganza habían alcanzado un punto de ebullición. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo en un último y masivo asalto. Reunió a todas sus fuerzas restantes, catafractos, arqueros a caballo, jinetes de camellos, y ordenó un ataque total, una enorme línea de batalla diseñada para envolver y aplastar a los romanos por pura superioridad numérica, en un solo frente. Macrino vio la marea parta acercarse, una línea que se extendía de horizonte a horizonte. Sabía que su formación compacta de triplex acies sería rodeada y destruida. En una decisión desesperada, ordenó a sus legiones que rompieran su formación tradicional y extendieran sus propias líneas para igualar la longitud de la línea parta. Era una medida arriesgada. Al extenderse, la línea romana se volvía mucho más delgada y frágil, más susceptible a romperse en cualquier punto débil. Lo que siguió no fue una batalla de maniobras, sino una brutal y caótica pelea campal. Las dos líneas chocaron a lo largo de un frente de varios kilómetros. Legionarios luchaban contra arqueros a caballo que habían desmontado para luchar a pie. Auxiliares romanos se enfrentaban a jinetes de camellos, y los restos de los catafractos chocaban contra las cohortes más veteranas. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, brutal y sin cuartel. El polvo, la sangre y los gritos crearon un infierno en la tierra. Durante horas, la batalla se mantuvo en un equilibrio precario. Los soldados luchaban con la energía de la desesperación, sabiendo que no habría retirada. Pero Macrino podía sentir que su ejército estaba llegando a su límite. Las líneas se doblaban, los centuriones caían, y la cohesión de las legiones comenzaba a desmoronarse. Podía ver el pánico en los ojos de algunos de sus hombres. Estaban al borde del colapso. Sabía que si la línea se rompía en un solo punto, se produciría una masacre. Fue en este momento, con la aniquilación a solo unos minutos de distancia, cuando Macrino tomó la decisión que lo definiría. La batalla ya no podía ganarse con la espada. Tenía que ganarse con las palabras. Fue entonces cuando decidió jugar su última carta, la verdad que había estado guardando como un tesoro envenenado. Llamó a un tribuno de su confianza y le dio instrucciones urgentes. Se formó una pequeña embajada, portando un estandarte de tregua, y avanzó valientemente hacia las líneas partas, arriesgándose a ser abatida en el acto. Consiguieron llegar hasta un comandante parto, quien, sorprendido por la audacia del movimiento en pleno combate, accedió a llevarlos ante el rey Artabano. Artabano V, con la cara cubierta de polvo y los ojos inyectados en sangre, recibió a los enviados romanos con una furia apenas contenida. «¿Qué quiere el perro romano?», espetó, su mano en la empuñadura de su espada. «¿Viene a rendirse? Porque no habrá cuartel. Exterminaré a cada uno de vosotros por lo que vuestro emperador hizo a mi gente».
El tribuno romano, con el corazón latiéndole en la garganta, se mantuvo firme. Mi señor, el emperador Macrino, me envía con un mensaje de la mayor importancia. No venimos a pedir la rendición, sino a proponer el fin de esta carnicería. No habrá fin hasta que tenga la cabeza de Caracalla, rugió Artabano. El tribuno respiró hondo. Rey Artabano, el hombre cuya cabeza buscáis, el emperador que traicionó a vuestros enviados, ya está muerto. El silencio que siguió fue más sonoro que el estruendo de la batalla. Artabano lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados, buscando cualquier signo de engaño. ¿Qué clase de truco es este? No es ningún truco, gran rey, continuó el tribuno. El emperador Caracalla fue juzgado por los dioses por su traición. Murió a manos de sus propios hombres antes de que esta batalla comenzara. El hombre que ahora lidera el imperio romano es el emperador Macrino. Fue él quien puso fin a la tiranía de Caracalla. La noticia golpeó a Artabano con la fuerza de una carga de catafractos. Había estado luchando durante 3 días, sacrificando a miles de sus mejores guerreros, motivado por una venganza personal contra un hombre que ya estaba muerto. La furia en su rostro comenzó a dar paso a una expresión de cansancio y confusión. Miró a su alrededor, a su ejército diezmado, a los rostros exhaustos de sus nobles. La guerra había perdido su propósito. Además, añadió el tribuno, jugando su carta final, el emperador Macrino reconoce el agravio cometido por su predecesor. Para compensar las pérdidas que vuestro imperio ha sufrido y para sellar una nueva paz entre nuestros pueblos, os ofrece una restitución. Una suma de 200 millones de sestercios. La cantidad era astronómica. Era suficiente para reconstruir las ciudades partas, reponer sus ejércitos y llenar sus arcas durante una generación. Artabano se quedó en silencio durante un largo rato, sopesando sus opciones. Continuar la lucha podría darle una victoria, pero el coste sería aún mayor. Su ejército estaba tan maltrecho como el de los romanos. Y lo más importante, su venganza personal ya no tenía sentido. La lógica fría del pragmatismo comenzó a imponerse sobre la pasión ardiente de la venganza. Miró al enviado romano. «Vuestro emperador es un hombre astuto», dijo finalmente, con un toque de amargo respeto. «Decidle que acepto sus términos. Retirad vuestras tropas. Esta guerra ha terminado». La noticia se extendió por ambos ejércitos como un reguero de pólvora. El sonido de la batalla se apagó, reemplazado por un silencio atónito, y luego por los vítores ahogados de los supervivientes. La batalla de Nisibis, uno de los enfrentamientos más sangrientos entre Roma y Partia, no terminó con un vencedor ni un vencido en el campo de batalla. Terminó con un acuerdo, con un soborno colosal que permitió a ambos bandos retirarse con los restos de su honor intactos. Macrino había salvado a su ejército y su trono, al menos por el momento. Pero la paz que compró tuvo un precio. En Roma, pagar una indemnización tan enorme a un enemigo fue visto como una humillación nacional, una mancha en el orgullo romano que nunca le perdonarían. Su reinado sería breve. Menos de un año después, en junio de 218, fue derrotado en batalla cerca de Antioquía por las fuerzas que apoyaban al joven y carismático Heliogábalo, un supuesto hijo ilegítimo de Caracalla. Macrino y su hijo fueron capturados y ejecutados, su audaz usurpación terminada en un fracaso sangriento. El destino de Artabano V y su imperio no fue mucho mejor. La costosa guerra contra Roma había debilitado fatalmente a la dinastía arsácida. Un vasallo persa llamado Ardacher Prima, de la casa de Sasán, vio la oportunidad. Se rebeló contra un poder parto agotado, y en el año 224, derrotó y mató a Artabano V en la batalla de Hormozgán. La dinastía parta, que había gobernado durante casi 5 siglos, llegó a su fin.
En su lugar surgió el imperio sasánida, una nueva y formidable potencia persa que sería el gran rival de Roma y Bizancio durante los siguientes 400 años. La batalla de Nisibis fue, por tanto, el último gran acto en el largo y sangriento drama entre Roma y Partia. Una batalla iniciada por la ambición de un tirano, librada por su asesino, y concluida no con un grito de victoria, sino con el tintineo del oro, un epílogo amargo que demostró que en el gran juego de los imperios, la supervivencia a menudo tiene un precio más alto que la gloria.